Bien, buenos días, muy agradecido de esta oportunidad de participar en el homenaje que le hacemos al compañero y amigo Jorge Ferrer Negrón, sacerdote jesuita. Y en este homenaje, repasando sus textos y su vigencia actual, he seleccionado un artículo tomado del libro Bioética, una perspectiva desde América Latina, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, 2020, con el artículo Bioética e Investigación en Animales. El amigo y compañero bioeticista tuvimos una relación de larga data porque estar en el ámbito del Caribe nos situó históricamente en la posibilidad de que finalizando los años 80 y en el desarrollo de los 90, toda la intención de encontrarnos desde la bioética hizo que Cuba, Puerto Rico y Dominicana comenzaran la Confederación Caribeña de Bioética, que fue una iniciativa justamente de los países y de personas específicas. En Puerto Rico, el amigo Leonides Santos y Jorge Ferrer fueron los dos delegados, y a partir de esa fecha iniciamos una amistad desarrollada en base a contenidos académicos. Jorge participó más de una vez como docente en la maestría de bioética del INTEC en República Dominicana, y quien les habla ha participado como docente en el certificado de bioética del Instituto Eugenio María de Hostos de la Universidad de Puerto Rico. De manera que una relación de muchos años hizo que en el congreso último que se hizo de FELAIBE en Puerto Rico, él me pidiera que le acompañara como vicepresidente en la directiva. Ya yo le había dicho que no a un par por razones de trabajo y de imposibilidad, y me dijo, bueno, a mí no me puede decir que no. Y efectivamente entro a la directiva de FELAIBE como vicepresidente, la primera directiva, ahora como tesorero, donde él era pasado presidente. De manera que esta sorpresa, como dijo Gerardo, nos, como tal, nos sorprende en un momento en que estamos en plena actividad de desarrollo de planes con FELAIBE presentes en este momento. Segundo, ¿por qué selecciono un artículo en el tema de la ética de los animales? Probablemente por curiosidad y por ignorancia mía en el tema y el desconocimiento de lo que Jorge había planteado sobre esto, me lleva a querer tratar, introducirme en lo que es el debate de lo que él plantea con respecto a la ética de los animales y la propuesta ética que él tiene. Iniciando la revisión de su artículo, que tiene unas veintitantas páginas, vemos cómo él, como todo experto en el análisis y la deliberación, lo primero que hace es introducirnos en los hechos, como previendo de la ignorancia que pueda tener presentadores como yo sobre el tema. Sitúa de manera interesante un excesivo número de animales dedicados a la investigación, con la pérdida de más de 100 millones de ellos cada año en Estados Unidos. De manera que al darnos el contexto, nos dice estos son animales que han sido dedicados a la investigación, pero ahí no constan lo que entran a la industria, a la recreación, a la compañía, a la alimentación, en la recreación pone como encomillado la lidia de toro, la pelea de gallos, la pelea de perros, es decir, cómo el maltrato se instaura, y no solamente la investigación, sino que también el uso que le damos los seres humanos desde lo domiciliario hasta el trato con que manejamos la relación con los animales. A esto él abre una pregunta que es la que va a intentar, un par de preguntas que va a intentar responder durante el artículo. La primera pregunta: ¿cuál es el estatuto ético de los animales y qué respeto merecen esos seres vivos? Dice que va a repasar, que va a pasar revista a algunas posiciones filosóficas, y lo plantea en hacerlo en 5 puntos de partida que le parecen importantes ubicarnos a todos. Primer punto de partida lo plantea a partir de la historia de la ética, de los animales en la investigación científica, de la historia a la ética. Hace un recorrido que comienza desde Aristóteles a la edad contemporánea y va pasando por periodos que voy a ir muy rápido, y personajes importantes como Galeno, que estudió la anatomía en monos y cerdos, pero se va a centrar rápidamente en el siglo XVII y XVIII, cuando en el XVII Harvey y Malpighi practicaron la vivisección, que es la disección en animales vivos. Ya ahí están planteando el tema del sufrimiento y del
la interpretación que tenían los seres humanos en esa época de la imposibilidad de que catalogaran con derecho y estatuto moral a los animales. Reconoce como dato oficial de esto, como dije, en los siglos XVII, XVIII y XIX, y a pesar de que establecieron esos resultados científicos como buenos en las investigaciones, nos deja claro, Jorge, que por necesaria que sea la investigación o sus buenos resultados, no los legitima moralmente. Nos deja en cuestionamiento con la pregunta: ¿cuál es el estatuto ético de los animales y qué nos dice respecto a la ética contemporánea? Rápidamente se va a un segundo punto de partida, que él ha llamado el debate sobre el estatuto ético de los animales desde sus raíces griegas y judeocristianas. Indica que ambas son dos fuentes muy importantes para poder entender el trato a los animales y el estatuto ético. Hace una primera cita muy amplia que yo sintetizo en 2 líneas y media de Aristóteles en la política. Dice que la razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja u otro animal gregario es clara. Solo el hombre entre los animales tiene la palabra. Se acude de inmediato a una cita complementaria de Diego Gracia que dice, para explicar el logos, no que Diego haya dicho eso, sino que solamente el logos no se refería a la palabra, a la razón, sino que también a la palabra. Por tanto, estaba planteando, si los animales no tienen ni la razón ni la palabra, por tanto no pueden tener derechos morales y un estatuto ético. Un segundo elemento se va a las raíces griegas, judeocristianas, perdón, donde va a apelar al Génesis, diciendo que esto es servido como un debate que atribuye responsabilidad al Génesis cuando plantea que el papel del hombre, el ser humano en la naturaleza, es crecer, multiplicar, llenar la tierra y someterla. Y justamente nos dice que él apela a un segundo relato de la creación que ha sido atribuida a la fuente ya vista del Pentateuco, que le da prioridad a otras visiones de comunidad de toda la creación divina, creando modelos teológicos alternativos para nuestra relación con los animales. Dice que desde esa otra perspectiva se hace mucho más amigable la lectura de este texto, que nos plantea otra interpretación de lo que es el inicio de la creación. La imagen de Dios, si concluye en esa interpretación, la imagen de Dios no nos da licencia para ejercer un dominio tiránico y violento sobre los demás animales. El tercer punto de partida va a ver cómo el racionalismo y el empirismo van a tomar carta de importancia para ratificar o para defender el estatus ético de los animales. La tradición occidental tiende a omitir los sentimientos y exaltar el logos, la palabra y la razón, de manera que esa tradición occidental descarta de inicio, en esa época, que haya una posibilidad de establecer que los animales tengan el mérito de tener derechos de carácter ético, porque están privados del logos. Al no tener palabra, al no tener razón, van a estar exentos de esa posibilidad. Y va a plantearnos, Jorge, cómo se radicaliza con el planteamiento de Descartes, el pensamiento cartesiano, de que el ser humano es una sustancia cuya esencia y naturaleza todo es pensar. De manera que si el logo está privado del logo y está privado del raciocinio, de la posibilidad de pensar, alma y racionalidad son atributos exclusivos del ser humano. Se va a dar una visión occidental en que hay una negación a esa posibilidad. Argumenta que en los animales no aparecen estructuras de pensamiento, solo en los humanos, el pensamiento cartesiano, que están privados de razón y que actúan por instinto. Concluye, esta visión cartesiana influyó en las prácticas de la vivisección, o sea, se animó en los científicos europeos de los siglos XVIII y XIX la práctica de vivisección, de disección en animales, y la resistencia que se hace a esto van a ser por otros sectores en Inglaterra y Estados Unidos, países anglófonos, por una tradición empirista opuesta a la racionalista europea. Esa visión empirista, vamos a ver cómo desde David Hume reivindica los fundamentos basados en los planteos éticos de los sentimientos y la compasión. Aparecen dos elementos para Jorge que están haciendo resistencia a la vivisección y que está dándole carácter a la participación de los animales con un cierto estatuto ético que él va a definir más adelante.
Bentham, utilitarista, afirma que la capacidad para sufrir es una característica decisiva para un ser viviente a estar amparado en garantías morales, de manera que sentimiento, compasión, capacidad de gozar o de sufrir empiezan a ser elementos que van a importar en ese momento. De nuevo cita Diego Grassi, dice, Diego dice, en la teoría clásica los animales no eran seres morales, teníamos deberes de beneficencia con ellos. Ahora no solo tenemos deberes para con ellos, sino que también ellos tienen derechos. Y lo replantea en función de lo que anteriormente nos había dicho, donde concluye, desde estos argumentos, nos ubica Jorge en el debate histórico de los hechos y nos introduce inmediato a lo que él entiende como el debate actual y a lo cual él va a hacer sus aportes personales. Plantea revisar algunos filósofos de la modernidad y dice que hay tres elementos que clasificaría la situación actual. Uno, que los animales no tienen valor moral, una afirmación. Él dice que esto es así en la práctica, independientemente de la discusión si tienen o no tienen, lo consideramos y vemos que lo tratamos los seres humanos como tal. Por tanto, no va a incidir en este planteamiento, sino en los dos siguientes. Los animales tienen derechos y tenemos hacia ellos deberes de justicia, y los animales son moralmente valiosos, pero no son sujetos de derecho, y su valor no es equivalente al valor moral de los seres humanos. Para eso va a hacer primero una revisión de esos deberes de justicia, y va a tomar primero uno de los filósofos, a Peter Singer, el australiano, el filósofo australiano, que nos plantea Peter Singer que lo que le caracteriza a los animales en su estatuto ético es una igualdad de consideración de intereses. O sea que si todo el que tenga intereses reconocibles, no importa la especie a la que pertenezca, sino que tiene que ser considerado con un cierto estatuto ético. La capacidad de sufrir o gozar es lo que a esos portadores de derechos de igual consideración de interés insisten que no solo a los humanos, porque eso se llamaría especismo, dice Peter Singer, y los colocaría por encima, de nuevo, a los seres humanos, por encima de todas las especies, a lo que después Jorge va a llamar un antropocentrismo despótico. Pasa, después de profundizar y haciendo nosotros síntesis rápido por el tiempo, a Tom Regan, filósofo norteamericano, que plantea el abordaje deontológico de los derechos de los animales y le pregunta sobre esto, de que si son portadores de derechos, y él responde que para él esto equivale a un letrero de no pase, una protección de inviolable y de respeto de no dañar a su portador ni privarlo de derecho de su libertad de elección. Plantea que los animales tienen derechos porque son considerados, tienen que ser considerados como sujetos de una vida. O sea, no considerarlo como cosa, no considerarlo como intratables, como con autoridad, con respeto, sino como considerarlo como alguien, no como cosas, porque son sujetos de una vida. No cosas porque ellos no deben tratarse como tales. Todos los portadores de un derecho gozan de idénticas protecciones. Tampoco pueden excederse en sus derechos, lesionando los ajenos. Los derechos han de proteger nuestros bienes más importantes, vida, cuerpo y libertad, o sea, a todos aquellos que son sujetos de una vida, no importa la especie a la que pertenezcan. Pasa en el acápite C a Donaldson y Klinka de la ética a la teoría política. Estos autores van a plantear de que ni siquiera lo deontológico o lo que se había planteado más en el área filosófica, sino que hay una teoría política, tiene que haber menos interpretación ética y más interpretación política, comprendiendo que hay clasificación de animales y que al haber categorías distintas de animales, tendrían que haber respuestas y políticas establecidas para ellos. Dice que hay animales salvajes, donde lo que primaría sería la soberanía, los domesticados, los no domesticados, y hace un énfasis importante en lo que llama liminales, que serían lo que denominaríamos como plagas, en el sentido de el caso de las ardillas, las ratas, los ratones, las palomas, que no podrían tratarse todos con los mismos derechos porque tienen distintos escenarios y distintas posibilidades de participación dentro de una sociedad. Hay necesidad de repensar estas clasificaciones si queremos superar el antropocentrismo despótico
que ha ignorado el valor moral de que son portadores. De manera que los animales, en síntesis, no existen para servir los fines humanos, no son sirvientes ni esclavos de los seres humanos, son portadores de derechos inviolables. Termina la revisión rápida en su artículo de tres autores, Adela Cortina, Chamo y Resnick. Con Adela, retoma que Adela plantea que es posible tener obligaciones morales con seres que no tienen derechos. Basta solamente con que te identifiquen los intrínsecamente valiosos, que son los valores intrínsecos, los valores per se que tiene cada especie, y los valores que sean no solamente los instrumentales, entendiendo que los instrumentales son aquellos que pasan por la identificación del precio, del dinero, de la comercialización, de manera que no solamente, porque al fin y al cabo son instrumentales, se compran los animales, se compran de cualquiera de las categorías iniciales que señalamos como fundamentales, de manera que tengan valores intrínsecos y no solo instrumentales, plantea Adela, que le da el carácter y el derecho moral. Los humanos tenemos una comunidad moral de seres capaces de comunicarse, de reconocernos como dignos, aceptados o rechazados, mientras que los animales merecen consideración moral, aunque no del mismo rango, dependiendo del tipo de especie a la que esté refiriéndose en la escala que hemos señalado. Chamo y Resnick difieren de Singer y Reagan en que el valor del estatuto moral humano es superior al de los animales. Aducen que el valor de una especie depende de un grado de semejanza con la especie humana y debemos tratarlos tomando en cuenta sus valores intrínsecos y extrínsecos, estando coincidiendo con lo que nos ha dicho Adela. El quinto punto de partida que plantea como importante Jorge es la importancia de una legislación para tomar en cuenta los deberes éticos de los animales. Se quedarían en letra muerta si no encontrase una traducción jurídica, porque ahí es donde se pueden expresar derechos y respeto y protección en determinados casos a determinados tipos de animales, aunque insiste que siguen existiendo, a pesar de las leyes, son leyes, son legislaciones que, aunque algunas tienen carácter universal, tienen mucho carácter particular, cuando explica lo de las carreras, la lidia de toros, la pelea de gallos, que no, aunque no está protegido por normativas legales. Él plantea una normativa legal debe inscribirse en lo que él ha llamado propone como un paradigma propio, que ha llamado el del bienestar animal. Aunque estamos revisando el estatuto moral de los animales, el aspecto jurídico es crucial para salvaguardar sus intereses. Propone el paradigma del bienestar animal partiendo de que en sí los animales no tienen derecho en sentido estricto y que sus intereses los protegen los seres humanos. De ahí la importancia de una legislación donde se pueda proteger, los seres humanos puedan proteger a los animales. No se reconoce que los animales sean sujetos de derecho en sentido estricto. La protección de sus intereses están supeditadas a los de los humanos. Es decir, las normativas vigentes tienden a reflejar la posición de autores como Chamo y Resnick. Los animales tienen valor moral, pero el de los seres humanos es mayor. Después de una reflexión más profunda sobre todos los temas que hemos abarcado, Jorge hace una serie de reflexiones que las llama conclusiones y que las he separado en 10 puntos para poder sintetizar y comprender su planteo fundamental y sintético sobre lo que nos ha intentado decir. Pero él considera como superado el debate filosófico y teológico sobre un predominante antropocentrismo arrogante y despótico. Entiende que ya con el debate sobre el valor del ser humano por encima de los animales, ya ese debate ha sido superado. Considera que los derechos de los animales no han avanzado más en el movimiento animalista y la aceptación del uso de animales para satisfacer las necesidades humanas la propone como siempre se les dé un trato humanitario, evitando sufrimiento y procurándoles una vida satisfactoria. Es lo que él incluye en el paradigma del bienestar animal. Reconocer que no se ha avanzado mucho y que lo que tenemos que llegar como mínimo es al trato humanitario, evitando el sufrimiento y procurándole la vida satisfactoria. Es el paradigma que él nos propone. Si podemos hablar de un orden jurídico y moral, es porque hay seres capaces de percibir valor, de comunicarnos verbalmente y de argumentar razonablemente, de portar y asumir deberes. El cuarto, sin seres como nosotros,
no habría moralidad ni derecho. Dice que eso es la construcción de un antropocentrismo débil. Podemos reconocer derechos legales a los animales, a los superiores sobre todo, para garantizarles un buen trato y protección. El sexto es de esperar que una mayor sensibilidad al sufrimiento de los animales contribuya al desarrollo de una sensibilidad y compasión, virtudes que pueden mejorar las relaciones entre los seres humanos. Séptimo, en el momento actual, la posición dominante es la del bienestar de los animales. Dentro de esta posición se aprueba el uso de animales para satisfacer necesidades humanas, siempre que se procure darles un trato humanitario, evitándoles sufrimientos innecesarios y poniendo los medios para que tengan una vida satisfactoria conforme a su especie. El octavo, que desde nuestro punto de vista es preciso luchar para que este consenso se siga traduciendo en legislación, o sea que valida de nuevo la importancia de que la legislación se siga ampliando para ir logrando el consenso en los elementos que se han planteado, más allá del ámbito de la investigación y la educación científica. Concluye con que los animales no deben ser vistos como esclavos nuestros, sino compañeros donde cada vez es más evidente nuestra cercanía a los demás animales y fruto de un mismo proceso evolutivo y compartiendo un único planeta que es nuestra casa común. Finalmente, es de esperar que una mayor sensibilidad al sufrimiento de los animales contribuya al desarrollo de la sensibilidad y la compasión, virtudes que también pueden contribuir al fomento de la relación, de las relaciones mejores entre los miembros de la especie humana. O sea que los paradigmas que repasó de Singer, de Reagan, de Donaldson, de Klinka, de la Cortina, Chamo y Resnick, los resume él en la propuesta propia, a pesar, además de la que hemos oído, como el bienestar animal, que es la que parte de que si los animales no tienen derecho en sentido estricto, tenemos la responsabilidad los seres humanos de protegerlos. Con esos grandes acápites, en particular en lo personal, he tenido un aprendizaje y un acercamiento distinto al amigo y compañero y agradezco lo mismo y a ustedes por la atención prestada a este breve recordatorio de nuestro compañero Jorge Ferrer.